Bueno, vamos a continuar en esta parte, en esta segunda parte, con el tema de series y sumatorias. Anteriormente vimos sucesiones, ¿sí? Pero ahora va a tener otro fin. Vamos a estudiar las series y las sumatorias. Primero, ¿qué es una serie numérica? La serie numérica se denomina así a la adición, o sea, a la suma indicada de los términos de una sucesión numérica, llamándose al resultado de la adición valor de la serie. Veamos a continuación. Tenemos una sucesión. Primero el número ordinal, o sea, el orden que tiene. Primer orden, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Primer lugar, segundo, tercero, cuarto lugar, hasta el 12º lugar. Vamos a poner. Luego la sucesión, ¿cómo sería? 1, en el primer orden, en el primer lugar 1, en el segundo lugar 1 de nuevo, tercer lugar 2, cuarto lugar 3 y así sucesivamente. Y en el 12º lugar 144. ¿Cómo sería la serie? Lo que estamos viendo. Cada uno de estos números ya no va a estar separados por comas, sino ya van a estar sumándose, ¿ves? Hay una suma ahí. Entonces la serie va a ser 1 más 1 más 2 más 3 más así hasta más 144. Ojo aquí, una forma abreviada de escribir una serie numérica es utilizando la siguiente notación. O sea, el término 1 más el término 2 más el término 3 más el término así sucesivamente hasta el último término n, lo puedo también representar, es igual a la sumatoria. Esto significa sumatoria, es el símbolo del sigma, ¿sí? De suma. Donde arriba va a estar mi índice superior, abajo el índice inferior de donde voy a empezar a sumar desde la primera. Y TK es el término K, el término que voy a hallar. Así lo podemos representar también una serie, una suma de esto lo podemos representar a través del símbolo de sumatoria. Eso quiere decir, ¿ya muchachos? Vamos a ver un ejemplo para poder entender esto. Consideramos la sucesión 1, 4, 7, 10, 13. Yo te hago una pregunta, de 1 a 4, ¿cuánto es su razón? 3, ¿verdad? 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. ¿Sí? Así sucesivamente. A esto, ¿cómo le llamábamos anteriormente? Mi razón, ¿verdad? Mi razón, ¿qué? Aritmética. Ahora veamos, sabemos que el término enésimo, esto es una fórmula, ¿se acuerdan? Es igual al primer término más n menos 1 por la razón. N era la cantidad de términos. Vamos a ver aquí. Término enésimo, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién es el primer término? El primer término es 1. Es igual a 1 más n menos 1 por la razón. Mi razón era 3, ¿verdad? Mi razón era 3. Muy bien. Ahora, veamos. 1, ¿sí? 3 por n más 3n menos 3 por 1 menos 3. ¿Cuánto sería mi término enésimo? 3n menos 2, ¿verdad? De esto, 3n, 1 menos 3 menos 2. ¿Para qué? Para darle forma a la serie. Vamos a darle forma de esto y esto, ¿sí? Entonces dice, mi serie sería, ¿cuánto? 1, ¿sí? Más 4, más 7, más 10, más 13. A esto yo le llamo mi serie numérica, lo que me acaban de decir. Y el resultado es igual, si yo sumo todo esto, que son pocos, 1, 2, 3, 4, 5 términos, es fácil sumarlo, sale de inmediato, sería 35, ¿verdad? A este resultado se llama valor de la serie. Por lo tanto, yo digo 1 más 4 más 7 más 10 más 13, ¿tengo cuántos términos? 5 términos. Por lo tanto, mi representación en sumatoria sería ¿de cuántos términos estoy hablando? K arriba es el último término. ¿Cuántos términos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi máximo. Por eso se le llama, ¿sí? Mi índice superior. ¿Hasta dónde voy a sumar? Hasta 5 veces. 1, 2, 3, 4, hasta 5 términos. ¿Desde dónde? Desde el 1. Desde mi primer término hasta el quinto término. Y luego, ¿qué digo? El término K, que está en función de este término enésimo que voy a hallarlo. ¿Sí?
3n menos 2, esta va a ser la forma de mi sumatoria. Es una manera de representar esta suma, es lo mismo que esto. Acuérdense que 3n menos 2 es mi término enésimo de esta sumatoria o de esta sucesión. ¿Ya, muchachos? Vemos que en la sumatoria tenemos lo siguiente. Aquí les estoy explicando las partes de una sumatoria. Este es el símbolo sigma, se llama. K es igual a n, se llama el índice superior. TK es la forma general de los sumandos. Aquí está, ¿ven? Y el de abajito se llama índice inferior. ¿Sí? Algunas propiedades de las sumatorias. Sumatoria de una constante. Esto es muy importante, ¿sí? La sumatoria de una constante, arriba es mi índice superior n, abajo mi índice inferior k empieza desde el a. Y esta es la sumatoria de ¿qué? De C. ¿Quién es C? Una constante. Puede ser 7, 8, 5, 13. Es igual al índice superior menos el índice inferior, n menos a, más 1 y todo multiplicado por mi constante. Vamos a ver un ejemplo. Mira, índice superior 11, índice inferior 3 y mi constante 7. ¿A qué sería igual? 11 menos 3 más 1, como siempre, y todo por 7. ¿Cuánto me sale eso? 63. Muy bien, también tenemos otra propiedad importante. Miren acá. Cuando mi sumatoria, ¿sí? Mi índice superior es n, el índice inferior no empieza desde 1, empieza desde otro valor de 1. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al mismo índice superior, ¿sí? Sumatoria del índice superior, del mismo TK, ¿sí? Pero ahora sí voy a empezar desde el 1, pero le voy a restar, arriba el inferior va a ser 1 menos que este de acá. Si acá era A, acá es A menos 1. Y abajo va a ser K igual a 1 también, para que todo empiece desde 1, del mismo TK. ¿Sí? Un ejemplito tenemos aquí, ve, índice superior 15 y el inferior es 7, no empieza desde el 1, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿y cuál es mi TK? Mi TK es los K al cuadrado, entonces es los números cuadráticos, ¿no? Empieza 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 12 al cuadrado, así hasta más 15 al cuadrado, porque mi índice superior es 15. ¿Y eso es igual a qué? Lo puedo hacer desde el 1 hasta el 15 y le resto desde el, ¿qué sigue del 7? 1 menos 6. Sería desde 1 hasta el 6. Es lo mismo, es como si ahora todo le resto el pedazo que falta, ¿verdad? Y va a ser lo mismo a esto de aquí. Eso es lo que va a pasar aquí. Esta es mi representación de esta fórmula. También tenemos abajo lo siguiente, cuando tengo dos sumatorias en una, ¿sí? Tengo A, que es una constante, por el término K más menos B, que es otra constante, por otro término P de K. ¿Sí? Aquí hay dos, pero está en una sola sumatoria. Índice superior, índice inferior. Van a ser los mismos índices, superior e inferior, pero voy a separar el A, que es una constante, lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Pero va a ser sumatoria del primer TK, más menos, de acuerdo a esto, B, que también es la otra constante, lo saco fuera de la sumatoria, va a ser sumatoria del PK. Va a ser lo mismo. Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? Con 3K al cuadrado menos 7K. Separamos, 3 sale y el K al cuadrado queda aquí y son los mismos índices superiores e inferiores. Menos, el 7 también sale fuera de la sumatoria, pero va a ser de una K. ¿Sí? Estos serían de los cuadráticos, estos serían de los números naturales, ¿verdad? K. Muy bien, hay una última propiedad llamada la propiedad telescópica. ¿Cómo es así? Sumatoria, índice superior n, inferior y k igual a 1. De término k más 1 menos el término k. Siempre va a ser así. Si se dan cuenta, es 1 superior al último término menos el último término. ¿Se dan cuenta? Son dos consecutivos. Es la resta de dos consecutivos. Se supone que este es más grande y este es más pequeño. Pero si tú te das cuenta, esto va a ser igual a ¿quién? Al término n más 1. Acá, en vez de k le pongo n, el índice superior. N más 1 menos el término 1. O sea, menos mi primer término. ¿Sí? Le voy a restar mi primer término. Es como que yo me paso un término y al final se lo quito. ¿Sí?
Un ejemplo, mira, ve, tengo sumatoria, índice superior 10, el primer inferior k igual a 1, y mira lo que me dice. T de k más 1 va a ser 1 sobre k más 1 menos T de k va a ser 1 sobre k. Claro, ¿no? K más 1 y k. ¿A qué va a ser igual? A T de n más 1. ¿Quién es n en este caso? El índice superior. Aquí, ¿quién tengo? A 10. Entonces sería 1 sobre... ¿Quién es? K más 1. 10 más 1, 11. Un onceavo menos 1 sobre el primer término, K. 1 sobre 1. 1 onceavos menos 1 es menos 10 onceavos. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver acá lo que es una serie aritmética. ¿Qué es una serie aritmética? Es la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética o progresión aritmética. Veamos ahí. La sucesión o progresión aritmética tenemos, así como lo indicamos allá, T1, T2, T3, así, T4 hasta el término enésimo. ¿Cómo sería mi serie? Estos términos se van a sumar, T1 más T2 más T3 más T4 hasta más término enésimo. ¿Cómo yo voy a obtener mi suma, mi serie o mi suma de todos estos términos? Ese va a ser la suma de ¿quién? De cada una de estas cantidades, pero también lo voy a poder representar por la sumatoria, mi índice superior n, que va a ser mi último término, mi índice inferior 1, que va a ser mi primer término, y tk va a ser la forma del término. ¿Sí? Y mi sumatoria va a estar dada por la fórmula término 1 más término enésimo sobre 2, todo por n. ¿Quién va a ser n? Mi cantidad de sumandos. T1, mi primer sumando, Tn, mi último sumando, y n va a ser mi cantidad de sumandos. ¿Cuántos términos voy a sumar? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Hallar el valor de la siguiente serie. Mira, tenemos una suma que es 4 más 7 más 10 más, así hasta el 61. ¿Quién va a ser mi término 1? 4. Mi término enésimo último, 61. Si yo le busco mi razón más 3 más 3 más 3 sería. ¿Cómo se representa? Término enésimo, esta fórmula ya la conocen, es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. ¿Quién es mi término enésimo? En este caso mi término enésimo es 61, entonces reemplazo 61 es igual a 4, que es mi término primero, más todo por n menos 1 por la razón es 3. Multiplico, ¿sí? Y sé que n vale 20. Ya tengo el valor de n, ahora voy a reemplazarlo en esta fórmula. Término 1 más término enésimo sobre 2, todo por n. ¿Quién es mi primer término? 4. Mi primer término 4, más mi último término 61 sobre 2 y todo por 20. ¿20 quién es? 20, mi número de términos. ¿Cuántos términos tengo? 20 términos. Por 20 sería, ¿cuánto es el total? 650. Ese va a ser mi suma. También aquí lo podíamos representar de otra forma. Ya les dije, de la forma de sumatoria. ¿Cómo hallamos? Primero, en función del término enésimo. ¿Cómo sería? Término enésimo es igual a término 1 más n menos 1 por la razón. Término 1, 4. Término enésimo es lo que voy a formar para el tk de la sumatoria. Es igual a 4 más n menos 1 por la razón, que es 3. ¿Cuánto me sale esto? 3n más 1. Esta es mi forma que va a ir dentro de la sumatoria. Esto es mi tk. Mi tk, esto. Muy bien, entonces esta sumatoria 4 más 7 más 10 más y hasta más 61 que teníamos acá, lo puedo representar como la sumatoria. ¿Cuántos términos tenía? 20. Del índice superior 20. N igual a 20. ¿Ya? El índice inferior desde el primer término que estamos sumando, desde 1. Y 3n más 1 va a ser la forma, mi tk. ¿Sí? Que en este caso sería mi tn. Este es tk. ¿La forma de qué? De la sumatoria. Y eso yo lo represento, 3 por, ¿no? Y al final me sale 650. Muy bien, también tenemos la serie geométrica. ¿Qué es la serie geométrica? Es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. Ahora, esta puede ser finita o infinita según sea la naturaleza de la sucesión asociada a ella. ¿Cómo así, profe? En español. Vamos a ver por partes.
Me están diciendo que una serie geométrica puedo obtener dos. La serie geométrica finita se supone que tiene fin. O sea, va a tener una cantidad n de términos. Tenemos aquí, ve, término 1, término 2, término 3, así, término 4, hasta un término enésimo. O sea, sí tiene fin los términos. Y mi razón ya no va a ser una razón de suma como anteriormente. ¿Sí? Más 3 era acá, ¿verdad? Acá no, acá ahora va a ser por. Entonces mi razón va a ser razón geométrica. Lo voy a representar por Q. Entonces sería por Q, por Q, por Q, por Q. Eso sería mi razón geométrica. La fórmula me dice que la suma geométrica, la sumatoria geométrica o la serie geométrica S va a estar representado o va a ser igual al primer término 1 multiplicado por Q. ¿Quién es Q? Mi razón geométrica elevado al n. N es mi número de términos. N términos en este caso. Menos 1 y todo abajo por la razón menos 1. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Mira, calcular S. Sí, S va a ser igual a 3 más 6 más 12 más 24 más 48, así más, hasta 1536. ¿Quién sería mi primer término? 3. Mi último término, 1536. Oye, ¿cómo es la razón? Geométrica, porque es por 2, por 2, por 2. Mira, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Entonces, como es multiplicación, va a ser una razón geométrica. Ahora, sabemos por fórmula que el término enésimo de una serie geométrica o de una sucesión geométrica, el término enésimo va a ser igual al término 1 por la razón geométrica elevado a la número de términos, la cantidad de términos, menos 1. Sabemos que término enésimo, ¿cuánto es? 1536. Entonces 1536 es igual al término 1. ¿Quién es mi término 1? 3. A 3 por mi razón geométrica. ¿Cuánto vale mi razón geométrica? Por 2 por 2, 2. Elevado a mi número de términos menos 1. N menos 1 no lo sé. Pero tú sabes que si yo le saco tercia de 1536 es 512. Entonces pongo 512 es igual, el 3, tercia de 3 es 1, se va. 2 a la n menos 1. Oye, profe, pero 512 no es lo mismo que 2 a la novena. Sí, ¿verdad? 2 a la novena es igual a 2 elevado a la n menos 1. Oye, bases iguales, exponentes iguales. O sea, n menos 1 va a ser igual a 9. Paso para allá el 1, n cuánto vale entonces, n sería igual a 10. Ya tengo mi número de términos, ¿sí? ¿Cuántos sumandos tengo aquí? Son 10 sumandos. Entonces ya tengo o puedo aplicar mi fórmula. S o la suma va a ser igual al término 1. ¿Quién es mi término 1? 3. Todo por Q. ¿Q quién era? Mi razón geométrica 2 elevado a la n. ¿Quién vale n? 10. 2 a la 10 menos 1 todo sobre 2 menos 1. ¿Cuánto sería eso? 2 a la 10 es 1024 menos 1, 1023. 1023 por 3 sale 3069. Entre 1, 3069. O sea, mi suma va a ser 3069. Ese es un ejemplo de una serie geométrica finita. O sea, de que tiene fin. Sus términos tienen fin. Tiene una cantidad n de términos. ¿Sí? Espero que me hayan entendido. Después vamos a hacer sumatoria infinita. Espero que me hayan entendido. Cualquier pregunta me la hacen. Muchísimas gracias. Eso es todo por el momento.